escuchemos este. Bueno, esta historia, este relato, le pasó a mi mamá cuando ella tenía como 7, 8 años, estaba muy pequeña. Ella es originaria de Solaguna, Campeche. Ahí creció, nació y creció. Ella nos contó, bueno, la primera vez que nos contó esta historia, casi se pone a llorar porque no se la había contado a nadie más que a su mamá en su momento, en su tiempo, ¿no? Y a sus hermanos, pero hace muchísimos años. Y como que ya le había dado por perdido y por olvidado, hasta que empezamos nosotros como que a contarle a ella cosas que nos habían pasado. Nosotros ya estábamos adolescentes. Nos empezó a contar mi mamá que un día cualquiera, yendo a la escuela, ellos iban antes doble turno. Iban en la mañana, regresaban a mediodía, comían, se bañaban, hacían tarea y regresaban en las tardes, a partir de las 4 de la tarde, y salían hasta las 7 de la noche de la escuela. Era así era su educación, así eran las escuelas allá, la única escuela primaria que había en ese poblado. Ese poblado es un centro maderero hasta el día de hoy, pero en esos tiempos estaba en su apogeo, estaba en auge el poblado de Solaguna, y siempre habían como tipo manglares o tipo junglas donde tenían que ellos atravesar tanto para llegar al poblado como para llegar a la escuela y pasar al centro maderero o a donde estaba la fábrica maderera. Bueno, entonces dice mi madre que ella fue a la escuela normal en la mañana, a mediodía ya había regresado a su casa, pero en la tarde tenía que volver a la escuela. Al volver a la escuela, hacer sus deberes, etcétera, a ella se le hace tarde. Y pues obviamente todos sus hermanos y vecinitos y amiguitos, todos se adelantan y ella se queda casi al final sola, y dice ella que sí tenían que pasar un buen tramo. Posiblemente, dice ella, habrá sido como medio kilómetro que tendríamos que caminar de la escuela a la casa, y había que atravesar esa como tipo manglar o jungla que había entre ambas partes. Dice que todavía estaba claro, que apenas iba a empezar a oscurecer, pero aún así ya se le había hecho tarde. Entonces, al estar atravesando ese lugar, había como un puentecito de madera. Y dice mi mamá que escuchó como que algo se movía entre las ramas y le llamó la atención. Entonces empezó a tratar de ver qué era, y de repente escuchaba como silbiditos, como el famoso ps, 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 que de repente da escalofríos. Y dice mi madre que al final, al fondo de ese como manglar que había, dice que vio a un ser que no explica qué era, pero que era un ser grande, cubierto como de algas, como de moho, de musgo, así todo impactante. Y dice ella que lo único que pudo hacer en ese momento fue verlo. No pudo gritar, no pudo moverse por un momento, hasta que sintió que esa cosa empezaba a avanzar hacia ella. Fue que pegó la carrera, y dice ella que no recuerda cómo es que llegó hasta la casa, cómo es que cruzó el puente, que era un poco de cuidado, que no entiende cómo cruzó el puente, pero que logró llegar hasta la casa. Y cuando llegó a la casa, reaccionó en que la detuvo mi abuela y le preguntó qué te pasó, porque dicen que estaba mi mamá pálida, completamente temblando y muy nerviosa, y estaba como en shock. Entonces ya dice ella que cuando logró hablar empezó a llorar y empezó a contar lo que pasó, pero que nunca supo qué era. Entonces nosotros, como ya estábamos grandes y habíamos escuchado su relato, empezamos a buscar imágenes o cosas relacionadas al famoso monstruo de la laguna. Y cuando le vamos enseñando fotos a mi mamá, casi le da el soponcio cuando vio que era muy parecido a lo que ella había visto de niña, y nunca había visto esas imágenes. Y nosotros le preguntamos, mamá, pero ¿cómo es posible que después de tantos años nunca te imaginaras ver esta imagen? ¿Nunca te interesó buscar o nada? ¿Nunca habías oído hablar del monstruo de la laguna? Y dice mi mamá, no. Hasta ahorita que ustedes me comentan, ¿eso existe? Nos preguntó, ¿eso es real? ¿Existe esa cosa del monstruo de la laguna? Y nosotros, no, mamá, es un mito o es una leyenda. Pero pues queremos creer que sí,
pero en tu caso tú lo viste. Entonces mi mamá por un rato se quedó pensando y veía la imagen y no se la podía creer que era exactamente lo mismo que ella había visto de niña. Y también me decía o nos contaba que mi tía, que en paz descanse, ella siempre en ese mismo lugar del puente, cuando se le hacía tarde y cruzaba sola, siempre le tocaba ver una boa grandísima, una serpiente enorme, 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 muy grande, y decían que era una boa, que era la única boa que existía en ese lugar. Pero que al final de terminar de cruzar esa boa, le dejaba un rollo de billetes. Eso le llegó a pasar como 3 o 4 veces durante su infancia a mi tía, y dice que ella llegaba con su mamá y le decía, mira mamá lo que me encontré, y que mi abuela se molestaba y la regañaba y hasta le pegaban, decían que a quién le había robado y eso, y que mi tía llorando les decía, no, es que me lo regaló la serpiente grandota, es la que pasa, esa culebrota me regaló el dinero y lo estoy trayendo para la casa. En ese entonces la familia de mi mamá era muy pobre y al vivir de la madera pues no tenían mucho dinero, pero que eso fue lo que les pasó a ellas, sobre todo a mi mamá y a mi tía durante su infancia en ese poblado en Solaguna. Hombre, pues qué impresionante, ¿no? Ya cuando, bueno, ese monstruo de la laguna, pues híjole. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.